Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiende la que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Esta semana del tiempo ordinario, semana 18ª, podríamos decir brevemente que es una semana que va rápido. Y claro, puede ser que ustedes no noten lo que yo noto y motive este comentario, pero se los voy a mencionar. Estamos contemplando un pasaje del capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículos 21 al 28. Pero ayer contemplábamos el capítulo 14, versículos 22 al 36. Es decir, hay como 40 versículos que no hemos contemplado. Y hemos venido haciendo lectura casi continua del Evangelio según San Mateo. Entonces nos tiene que llamar la atención eso. Pero eso va a volver a ocurrir mañana y va a volver a ocurrir pasado mañana. Es decir, estos 3 días van a ser días rápidos en la contemplación del misterio. Y puedes hacer que si no estamos atentos, no perdamos la enseñanza que el Señor poco a poco nos va ofreciendo y nos quedamos solo con algunos aspectos, algunas enseñanzas que si no tenemos eso claro, las vamos a entender fragmentadamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos contemplando también, continuamos ya casi terminando el libro de Jeremías. Ya Jeremías ha dejado de amonestar, de denunciar, porque ya se ha ido el pueblo de la primera alianza, el reino de Judá, al exilio. Y entonces llega el momento de la consolación. Claro, esa consolación llegará 70 años después de Jeremías. Pero
es el testimonio de que el Señor, incluso en esa situación desesperada que fue el exilio, el momento más duro, más oscuro del pueblo de la primera alianza, va a ver la luz. Samaria, dice, va a volver a sembrar y a cosechar. Ese pasaje, toda esta experiencia, mejor dicho, del exilio del reino de Judá, como de alguna manera también fue el exilio del reino de Israel, son figuras de la pasión, de la Pascua de Jesucristo. Y a su vez es figura de lo que va a acontecer al final de los tiempos, mejor dicho, al final de los tiempos, cuando el Señor venga glorioso con toda su majestad, para que universalmente lo acojan las criaturas humanas, que tanto el pueblo de la primera alianza como el pueblo de la nueva alianza siempre regatean en su entrega y en su ofrenda de amor. Es decir, la historia de la salvación es la historia de un amor no correspondido, del amor de Dios a sus criaturas humanas y a la creación entera, que no es correspondido por las criaturas personales. Y entonces el Señor recapitula toda esa historia, y en estos pasajes el Señor está recapitulando lo que acontecerá en su Pascua y lo que será la victoria definitiva. Y entonces hagamos la secuencia para tratar de explicar mejor lo que les estoy mencionando. Nosotros veíamos y comentábamos acerca en el capítulo 13 de las parábolas del reino, cómo el pueblo elegido rechaza al Señor, finalmente lo acusa de estar actuando con el poder de Belcebú. Y entonces él, que venía a reinar, es rechazado por sus súbditos. Y entonces tiene que explicar las cosas en parábolas para que los discípulos lo puedan escuchar y recibir las explicaciones de manera personal. Porque no todos están en capacidad de entender las parábolas, dice el Señor. Luego de eso, ya capítulo 14, veíamos la muerte de Juan Bautista, y cómo Jesús, tras la muerte de Juan Bautista, va con sus discípulos a un lugar apartado. Aparentemente Jesús se quiere alejar de las gentes, pero cuando llega ve una multitud, es lo que veíamos esta semana. Jesús multiplica los panes, Jesús cura, Jesús camina sobre las aguas. Y ahora, luego de haberle dicho a Pedro y a sus discípulos en la barca que tienen poca fe, ya Jesús ha pasado por Genesaret, ha vuelto a discutir con los fariseos, y Jesús llega ahora a territorio pagano. Ya no está en el territorio que corresponde al pueblo de la primera alianza, al territorio donde se instalaron los hijos de Jacob. Jesús está yendo mucho más profundo. Está yendo al centro mismo de la idolatría, del paganismo. Y estando allí, dice el Evangelio que acabamos de proclamar, una mujer cananea lo llama con un título mesiánico: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso ni siquiera lo ha escuchado Jesús entre los hijos de Jacob.
pero Jesús parece ignorar a esa mujer. De esa manera solo veremos que también lo llaman los ciegos de Jericó. Cuando Jesús ya camino a Jerusalén para entregarse para nuestra salvación, también le gritan igual: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es un título mesiánico, es reconocer a Jesús en la descendencia de David, que no lo hacían ni siquiera los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, los herodianos. Y entonces Jesús señala que no ha venido solo para las ovejas descarriadas de Israel. Los discípulos insisten: atiéndela. La mujer se acerca y se postra ante Jesús y le dice: Señor, es decir, Kyrios, es decir, Dios, le está diciendo. Su hija está poseída, endemoniada. El Señor incluso le dirá: no está bueno dar a los perros el pan de los hijos, porque el pueblo de la primera alianza llamaba perros a todos los que no eran descendientes de Jacob. Y Jesús está haciendo crecer la fe de esa mujer, y esa mujer insiste. Pero también los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor le elogiará la fe de esa mujer como no ha podido elogiar la fe de ninguno en el pueblo de la primera alianza. Hará también lo mismo con el centurión. Qué grande es tu fe, mujer. Es decir, es el camino de la peregrinación ya universal. Jesús está anunciando que viene por todos los hombres. Y eso que describe los pasajes, si nosotros nos ponemos y nos detenemos un poco, vamos a ver que tiene enseñanzas muy profundas, que muestran el designio providente de Dios, la misión de Jesús, la misión de la Iglesia y la misión de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas, difícilmente ni siquiera las que logramos identificar las podemos comentar, pero algunas tenemos que mencionar para que se entienda esto que les digo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significó el exilio del reino del norte? ¿Qué significó el exilio del reino del sur? ¿Qué significó el rechazo a Jesús, la misión de Jesús en la plenitud de los tiempos? ¿Qué significa el tiempo de la Iglesia? ¿Qué significa lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada iglesia doméstica? De todo eso se nos está hablando simultáneamente, pero claro, se nos puede pasar. Y lo primero que podríamos decir es recordar que Jesucristo viene a fundar una nueva familia, ya no como la de Abraham, como la de Jacob, sino la familia de los hijos de Dios, una familia en el Espíritu Santo, a través de sus sacramentos y a través de su iglesia, que es esa nueva familia. Y a esa familia están llamados todos los seres humanos. Pero esa familia, para que crezca, necesita acoger el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo suscita la fe, que es la capacidad humana de responder al Señor. Y lo que el Señor quiere, como le dice a Jeremías, o mejor como Jeremías le dice a su pueblo: yo seré tu pueblo, tu Dios, tú serás mi pueblo. Quiere exclusividad. No quiere que el pueblo tenga muchos dioses.
pero también el Señor quiere tener un solo pueblo, no muchos pueblos. Pero las criaturas humanas están dispersas, divididas por el pecado, por el odio, por las codicias de este mundo que pasa. Y entonces Jesús va reuniéndolas poco a poco para que incorporados en su familia, en la iglesia, sean un solo pueblo y tengan un solo pastor. Esa es la misión de Jesucristo y de la iglesia. Pero la iglesia muchas veces no la entiende, como no la entendió el pueblo de la primera alianza. Y esto nos ayuda a su vez para comprender dos sacramentos que son fundamentales, que son los sacramentos del amor y del servicio. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del matrimonio también es exclusivo. Un hombre para una mujer para un hombre. No es la poligamia de las religiones politeístas, paganas, idolátricas, porque ese matrimonio es figura del amor de Dios por la iglesia, nos dice San Pablo. Y entonces el Señor poco a poco nos ha ido llevando del reclamo de Herodes, que cae en el adulterio, más el de los fariseos, el de los escribas, que buscan su propia conveniencia y ya no les interesa el Señor y pactan con los paganos, pero reclaman hipócritamente, dice el Señor, por, entre comillas, los sábados, si tienen que lavar las manos, si se puede comer o no, y todas las disputas que conocemos, que de manera análoga que las disputas teológicas, al final lo que quieren es colocar al hombre sobre Dios. Y eso es lo propio del paganismo, eso es lo propio del engaño de la serpiente, eso es lo propio de Satanás. Y entonces, luego de mostrarles a los discípulos que para ir contracorriente, para ir contra el viento y navegar en medio de ese mundo, necesitan fe, el Señor llega a este lugar luego de haber pasado por la tierra de los Gerasenos, también donde ha expulsado demonios, y luego de haber recibido la amonestación de los que se sienten los fieles, los religiosos, los comprometidos, pero solamente de manera superficial y para aparentar y para usar a Jesús y a la iglesia y a Dios como algo para su interés personal, el Señor llega a territorio pagano. El territorio de Tiro y Sidón, parte de Fenicia, era uno de los territorios paganos, entre comillas, que mejor navegaban. Eso es figura justamente del satanismo, de esas creencias. Y esta mujer por eso va a pedir por una hija endemoniada, poseída por un demonio. Y el Señor nos quiere mostrar el camino para enfrentar ese tipo de tinieblas y de oscuridad, luego de haber expulsado esa legión en la tierra de los Gerasenos. Y entonces esa mujer poco a poco va viendo que con el Señor no se puede relacionar igual, como esa magia, como esas hechicerías que eran comunes entre los fenicios. No se puede comprar el don de Dios. Y entonces la mujer representa ese recorrido de la fe que reclama aunque sean las migajas. Y el Señor por eso elogia su fe, porque no se desanima, porque persevera, porque sabe que solo el Señor puede salvarnos. Nosotros muchas veces en la iglesia, los bautizados, en nuestras familias, queremos, entre comillas, hacer compatibles distintas creencias.
y caemos en la idolatría a veces sin darnos cuenta. Entonces hay gente que lee el horóscopo, hay gente que se hace leer las cartas, hay gente que busca amuletos. Pero ¿quiénes son los que están más expuestos? Los que son como esos mercaderes fenicios, que creen que todo se puede comprar y vender, que creen que hasta el favor de Dios se puede comprar. Y cuando las personas llegan a ese nivel de oscuridad, fácilmente pueden caer en la posesión diabólica, en el satanismo. Y por eso no es extraño que muchos poderosos de todas las épocas y de todos los pueblos, mucha gente vinculada a esas codicias extremas, a esos deseos de figuración, de, entre comillas, éxito personal, caigan con facilidad en esos engaños. Y nosotros tenemos que saberlo, porque hay todo un camino que se recorre. Y empieza a veces en la casa de las personas supuestamente de fe, que juntamente con el sistema educativo formal e informal, alientan, entre comillas, que sean los primeros, que sean los ganadores, que tengan todo en este mundo. Y entonces, sin darse cuenta y sin fe, los empujan a ese mar profundo y esas oscuridades, donde fácilmente van a caer en los engaños. Entonces no es infrecuente que una persona que se aleja de la iglesia, una persona que deja de hacer oración, una persona que deja de recibir los sacramentos, que no ha logrado que esos sacramentos de iniciación cristiana le den una vida fiel al Señor, fácilmente pasen de la búsqueda, entre comillas, de sus esfuerzos humanos, personales y de sus pactos y alianzas con los poderes de este mundo, a la hechicería, a la magia y a todo tipo de amuletos, y así abran la puerta a Satanás. Pero también es común en las personas que con esas mismas motivaciones creen que lo que tienen que dar es rienda suelta a sus apetitos, y entonces caen en la infidelidad, caen en el adulterio y también caen en esas mismas prácticas para conseguir, entre comillas, los favores de las criaturas supuestamente que aman. Y entonces, conforme la fe se apaga, conforme nuestra fe de los que hemos recibido ese don deja de ser luz en medio de este mundo, las tinieblas en el mundo se hacen más profundas. Y eso no se resuelve señalándolos. Eso no se resuelve diciéndoles: ustedes se van a ir al infierno, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se conviertan y vivan, como nos muestra Jeremías. Y luego de amonestarlos y no escucharlos, les da palabras de consuelo. Pero no es el consuelo de los falsos profetas, que como Ananías prometían que no iban a tener problemas, sino anunciar la necesidad de la purificación personal, familiar, eclesial, que ocurrirá también al final de los tiempos, porque la apostasía se extenderá y la idolatría crecerá y el satanismo también. Por eso no es infrecuente que en países llamados desarrollados, aparentemente muy racionales, que se burlan de la fe en Jesucristo, pidan autorización para que se creen, entre comillas, iglesias satánicas liberadas de impuestos y en centros educativos supuestamente del más alto nivel, a donde los padres quisieran que sus hijos estudien. Se pide autorización para celebrar misas satánicas. Y eso todo está ocurriendo ante nuestros ojos. Y por eso es que no podemos ignorar. Y por eso el Señor nos enseña y el Señor nos prepara. Porque todos nosotros estamos expuestos en medio de este mundo cada vez más peligroso. Pero el mundo no ha vencido. Satanás no ha vencido. El pecado no ha vencido Jesucristo.
Y cuando nosotros nos exponemos a esas circunstancias, lo que está presentándose ante nosotros es una prueba de nuestra fe. Si mantenemos la fidelidad, o por temor al mundo, por ir viento en contra y creer que es mejor acomodarse al mundo, o por tenerle miedo a Jesucristo, porque podemos creer que nos viene a quitar mucho, que nos quita cosas y no nos damos cuenta que nos da vida. Y por eso es que la gente no se quiere casar en matrimonio religioso, le parece muy exigente. Hay gente que tiene miedo a confesarse y años que no se confiesa y cree que sin confesarse y comulgar pueden alcanzar la salvación, como esos otros herejes que niegan el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión. Porque entonces uno empieza a negar a la iglesia, porque ve la iglesia únicamente en sus miserias humanas, porque la iglesia peregrina es pecadora, pero la iglesia no solo es la iglesia peregrina, es también la iglesia triunfante de nuestra Madre Santísima y la multitud de los santos. Y nosotros estamos llamados en este mundo a ser purificados. Y por eso es que necesitamos implorar una y otra vez al Señor, como lo hacía esta mujer. Ten compasión, porque cada vez vemos de distintas maneras, con distintas caretas, que una y otra vez podemos y volvemos a caer en los mismos engaños y a cometer los mismos errores que los que nos han precedido con la señal de la fe. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima, a San José y a toda la Iglesia triunfante que nos ayuden para que podamos encontrar el camino, la verdad y la vida. Que así sea.